Hola, bienvenidos nuevamente al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión sobre la realidad social de la región de Ayacucho. Y este programa es posible gracias al Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, con el apoyo de Saminchay. Este espacio es justamente para poder visibilizar la cantidad de producciones que se realizan en antropología, principalmente en Ayacucho, y repensar nuestra sociedad, más aún en contextos de bicentenario. Hoy vamos a conversar con Olinda Quispe Chávez, quien hizo una tesis titulada Mujer, Poder y Guerra, las artes de la política de género en comunidades andinas, posguerra de Ayacucho. Hola Olinda, ¿cómo estás? Hola José, muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer y también felicitarte por la apertura de este tipo de espacios. Y bueno, me siento complacida para poder compartir un tanto mi trabajo de la tesis, ¿no? Gracias. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ti? ¿Qué intereses tienes? ¿Tus líneas de investigación? ¿Los trabajos que has realizado? Bueno, creo que mm, mm, en lo que es antropología, he trabajado algunos temas, pero más por cuestiones laborales, ¿no? Eh, Quizá uno de los primeros trabajos que yo hago es precisamente la tesis, ¿no? O sea, y siempre he estado en temas de investigación, he trabajado temas como género, en comunidades rurales. Además también trabajé un poco de educación rural, en temas como, por ejemplo, también el tema del Estado, en zonas de frontera como el BRAE. Y creo que más o menos, bueno, un poco encaminándome en esta vida académica, fue una experiencia en los que menciono, básicamente, ¿no? Y adentrándonos a la tesis, ¿cómo así surge esta inquietud de investigar el rol, el papel y el ejercicio de la mujer en la cotidianidad en contextos de guerra en la actualidad? Bien, creo que lo digo también dentro de lo que es la introducción de la tesis. Las motivaciones que a mí me conducen para poder realizar la tesis, bueno, inicialmente te cuento que no tenía intención de trabajar temas como género. Bueno, no me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero cuando uno está en campo, bueno, también yo trabajé con dos investigadores de renombre, bueno, de nuestra universidad, como Ponciano del Pino. Inicié también trabajando con el profesor Mariano Arenes. Entonces, un poco estábamos en un proyecto sobre guerra o vidas cotidianas en medio de la guerra, en esta zona de Tambo, Carapampa, básicamente. Y, y bueno, mi motivación también era como que un poco ya en el campo, ¿no? Vi que mi experiencia, creo que tenía que ver mucho mi experiencia personal como mujer, joven, investigadora, eh, incursionarme de repente tanto tiempo en una comunidad, porque mis experiencias anteriores no pasaban de los 3 meses en campo, ¿no? Entonces, pero cada vez que uno como mujer entra a hacer trabajo de campo, a veces también chocas con esto que nosotros decimos, por ejemplo, el lugar de la mujer, ¿no? Y de alguna forma, en mi experiencia, siempre que iba acompañado de un colega antropólogo, pues yo terminaba siendo como que la compañía de los profesionales, ingenieros o qué sé yo, ¿no? Entonces, a mí siempre me veían como que
incluso anécdotas que cuento también en la tesis, en la parte de la metodología, es que siempre, mi lugar siempre ha sido cuestionado dentro de esta estructura de, digamos, tradicional, un tanto patriarcal, ¿no? Entonces, a veces uno repiensa y dice, o sea, ya estando en campo y digo, o sea, ¿por qué no trabajo estos temas, no? Que precisamente uno, digamos, encuentra o se topa con, como mujer digamos, en comunidades muy tradicionales que, bueno, tampoco hay que exotizar porque también en la sociedad donde vivimos en la ciudad, digamos, un poco se replica lo mismo, ¿no? Entonces, creo que por ahí era un poco mi inquietud también de poder abordar, pero no tenía como que algo fijo, cómo trabajarlo, y poco a poco fue madurando, pero también algo interesante que poco a poco digamos que gira un poco, como que me empuja a estudiar el tema de género en estas comunidades, es que como nosotros estábamos en un proyecto sobre guerra y la vida cotidiana, era que me encontraba como que con mujeres, había relatos de mujeres que salía en la comunidad, de mujeres comuneras, ¿no? Quechohablantes que habían participado, se habían enrolado en las filas de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, claro, eran relatos como que, bueno, ellas eran las verdaderas terrucas, ¿no? O sea, las que no tenían un poco miedo a matarte, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿quiénes son, no? Y cuando yo decía eso, pues nadie decía tal persona, o siempre te decían que, bueno, ya no están, ya murieron, están en otro lugar o quién sabe dónde están. Entonces, a veces solamente, o sea, como que uno no encontraba, digamos, de quiénes son estas mujeres, ¿no? Y bueno, poco a poco me di cuenta de que también al estar mucho tiempo en campo, me armaba amistades, me relacionaba más con mujeres, hacía amigas, ¿no? De diferentes edades. Entonces me di cuenta que poco a poco estas mujeres, ¿no? Con las que me estaba rodeando, tejiendo amistades, eran las mismas que de los relatos, ¿no? Entonces era un poco también que iba con esta idea de que quizá en la actualidad uno en un país posguerra empieza a pensar y decir cómo es posible, ¿no? ¿Cómo pueden ser estas mujeres, digamos, las mismas de estos relatos, un tanto sanguinarios, ¿no? Entonces, también me llamó un poco la atención, mucho la atención, en verdad, esto, y entonces era también de pronto empecé a ver una experiencia, digamos, de largo tiempo, donde la mujer, pues era, en términos de ejercicio de poder, pues no se le veía en el espacio público, bueno, aparentemente, y pasa, digamos, este contexto de la guerra o la guerra mismo, entonces, cómo esto empieza digamos, a marcar todo ese relato de poder y cómo también estas mujeres entran a un espacio un poco, digamos, rompiendo la tradición y el lugar de las mujeres en estas comunidades y obviamente al enrolarse estamos viendo mujeres quechohablantes en una escena más pública, digamos, ejerciendo políticamente, en este caso, incluso participando, redundando así partidariamente en lo que viene a ser, por ejemplo, el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, en estas comunidades, ¿no? Entonces, ya viendo estas cosas, bueno, es cuando también me animo a trabajar el tema, ¿no? Sí, y una de las cosas que reflexionas metodológicamente, aparte que tu trabajo aporta también a través de la autoetnografía, que creo que es una herramienta que permite pensar cómo se van construyendo las intersubjetividades, ¿no? Y cómo estas categorías que trabajas en torno a la cultura de género y cómo lo vives, se inscribe en tu cuerpo,
las acciones de cuidado a quienes compartes entrevistas de Jaruapampa también te protegen, y verte como alguien sin amenaza, ¿no? Te inscribe mucho en qué significa ser campo como mujer. Y creo que uno de los aspectos que ayuda a visibilizar mucho tu tesis es justamente enfocarse en esta ausencia o esta presencia casi mítica en torno a la participación sanguinaria de la mujer, una guerrillera muy hipermasculinizada, y más aún en zonas rurales. Creo que Ricardo Caro es el que se acerca un poco a dar cuenta qué significaba ser militante mujer del Sendero Luminoso en comunidades rurales. ¿Y qué encuentras dentro de esta investigación en Jaruapampa con las mujeres que deciden ingresar a Sendero Luminoso? ¿Y cuál ha sido esta experiencia que ellas tienen marcado de esta memoria inicial entre 1981 hasta el 83, donde mapeas esta primera apuesta por la igualdad, la justicia, por quebrar o por encontrar resquicios dentro del sistema patriarcal? Sí, bueno, básicamente la tesis trata pues sobre, como bien lo dijiste, sobre el ejercicio de poder de las mujeres en comunidades rurales, ¿no? O sea, mujeres quechohablantes, estamos hablando, ¿no? Entonces, creo que también es una experiencia un tanto distinto porque, como tú sabes, la literatura con respecto a estos temas siempre están, digamos, resaltando la figura un tanto de estas mujeres en Sendero Luminoso, pero mujeres un tanto de la clase media alta, ¿no? O sea, figuras como la misma Eleni Paraguirre, la camarada Nora, ¿no? También Edith Lagos, ¿no? Y bueno, entonces de esa talla, ¿no? Y a veces uno empieza cuando, como bien lo dijiste, José, yo realmente no pensaba trabajar estos temas, pero me pareció un tanto interesante porque también dentro de la comunidad este acercamiento que yo tengo de repente un poco para nuestros oyentes. Jaropampa es un centro poblado actualmente, pero digamos, está compuesto por comunidades desplazados, ¿no? De estas zonas altoandinas, la zona quechua, ¿no? Y la zona altoandina, de lo que es, incluso a la otra parte de Huanta, Uchurajá y todas estas zonas, ¿no? Entonces, Jaropampa como tal no existía pues antes del 84, ¿no? Entonces son comunidades desplazados por la guerra precisamente, y pensar, por ejemplo, una comunidad también donde semanas antes de, digamos, de este desplazamiento forzado, pues había bastante, era como estas zonas liberadas, ¿no? Entonces había una participación de muchas comunidades dentro de las filas de Sendero, ¿no? Incluso ya había como que zonas donde se practicaba la economía comunista, las ferias comunistas, ¿no? Entonces, en tanto cuando, digamos, pasar por esta experiencia de desplazamiento, hay una especie de contrato, algo así, con las Fuerzas Armadas y nuevamente como que volver al Estado-Nación, ¿no? Entonces, hay toda una política comunal de limpieza y, digamos, de limpieza de la zona, ¿no? Y se conforman los comités de autodefensa, donde necesariamente también las mujeres han tenido que participar, ¿no? Entonces, pero también es algo interesante porque cuando uno empieza
desde, bueno, yo estaba en campo a partir de finales del 2017, 18 y parte del 2019, entonces, uno empieza a acercarse, construir estos vínculos de repente de amistad que escapan más allá de adquirir un simple, digamos, dato, información, ¿no? Entonces, en esto es que uno empieza a conocer, por ejemplo, cuando habla y cuando uno empieza a preguntar como antropólogos quiénes eran un poquito estas mujeres, más por curiosidad y también ya para temas de estudio de la tesis, es que muchas de las mismas mujeres pues dicen, ya cuando hay cierta confianza, dice, ahí está pues tu amiga tal, ¿no la ves? ¿No? Entonces, ella puede ser terruca, ¿no? Entonces, son a la vista estas mujeres. Entonces, para mí, cuando decía a la vista, yo no podía diferenciar eso inicialmente porque para mí, pues eran todas mujeres, ¿no? De comunidades rurales, con sus ocupaciones así como ya uno se puede imaginar, ¿no? Entonces, yo no podía diferenciar esto, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, como te decía, es cuando, por ejemplo, también uno como mujer y también pensando nuestro Perú, uno empieza a aproximarse a estas mujeres. Bueno, en primer lugar, como ya eran mis amigas, muchas de ellas, pues también hay un poco de mi parte, como que, como cualquier ciudadano, de decir, bueno, por quiénes son estas mujeres realmente, ¿no? Y toparse con ese otro actor de la guerra que no queremos hablar, no queremos, es incómodo, ¿no? Nos incomoda. Y en la misma población también se siente eso, no es que la gente empieza a hablar, ¿no? Cosa que la experiencia de los varones es un tanto distinto. Quizá eso podemos hablar un poquito más adelante. Entonces, estas cosas hacen de que uno empieza también a vincularse con estas mujeres, donde en la comunidad ciertamente, o sea, no eran mujeres que realmente se habían incorporado tanto, porque al final siempre eran como que, bueno, ella puede ser aterruca, cualquier discusión cotidiana que sale, entonces empieza a aflorar estos temas, ¿no? Entonces es ahí donde que obviamente yo me voy enterando o voy conociendo, ¿no? Entonces, tratando de hablar con estas mujeres y de alguna forma también creo que era una experiencia muy personal, un tanto estaba humanizando, ¿no? A este otro actor que pues es incómodo, dije, hablar de estas mujeres. Y bueno, entonces poco a poco es así como que llego, ¿no? Llego bueno, no digo a contactarme, sino también al encuentro de estos otros actores, ¿no? Y bueno, también es como que parte, es una experiencia tanto personal como decía, porque también me vinculo con ellos, muy aparte también, de alguna forma trato de entender o entiendo la vida cotidiana, que no es tan fácil en el campo, ¿no? Y pese a que ahora uno puede decir, pues, estas mujeres pues están ubicados tanto económicamente, algunos están muy bien, algunos de repente siguen digamos, en los quehaceres, pero también veo que es una comunidad como un país de posguerra, una comunidad que ha trabajado bastante lo que es la limpieza, digamos, senderista, ¿no? Entonces, ellos de alguna forma, cuando uno empieza a estar mucho tiempo con ellos, sí hay cierta, digamos, distancia y todavía se vive, por ejemplo, el estigma de un pasado que finalmente ellas nunca, algunas de ellas, generalmente las mujeres que han tenido una participación
bastante visible, han asumido cargos, ¿no?, en la comunidad, dentro del partido. Por ejemplo, ellas son mujeres que finalmente la comunidad nunca, algo así podemos decir, nunca les ha perdonado, ¿no? Siguen siendo esas mujeres terrucas, ¿no?, que han transgredido más allá de digamos, de perder o fracasar en la guerra. También tiene que ver con esta idea de que ellas, perdón, han transgredido en el pasado, digamos, esta conducta moral de la comunidad, ¿no?, yéndose a las guerrillas. Y también es interesante porque hay una lectura de esta comunidad con respecto a la militancia o el involucramiento de sus pares, en este caso muchas jóvenes, mujeres, ¿no?, de ese entonces. Entonces, bueno, así es como voy rastreando un poco a poco, entrando y bueno, relacionándome un poco más con las mujeres, con un pasado, digamos, Claro, y justo esta transgresión que comentas como una traición al sistema comunal, también va operando, y dentro de tu tesis también planteas que es una traición no solo a la comunidad, sino también a la patria, al Estado-nación, y a su vez también a las mismas conductas que se espera de los mandatos de comportarse como mujer, ¿no? Y frente a esta cuestión que también vas etnografiando sobre el regreso de la mujer ex militante a sus comunidades, y en Carhuapampa, que es una comunidad poblada de desplazados, ¿qué dinámicas se van dando de esta acción de terruquear, pero en términos mucho más prácticos y mucho más cotidianos? ¿Puedes identificarnos de manera específica estas formas de cómo aún el pasado se trae mucho al presente, y a partir de eso para cuestionar la trayectoria de vida y más aún de estas tres mujeres que vas etnografiando y viendo su experiencia de vida? Sí, claro. Quizá un poquito para explicar ello tendríamos que ver, por ejemplo, la vida cotidiana antes, ¿no?, de la guerra, durante y después, ¿no? Bueno, un tanto así lo he tratado de hacer la estructura de la tesis. Por ejemplo, en un antes vemos, pensando dentro de una estructura tradicional, patriarcal, como podemos, digamos, entender las comunidades rurales de nuestro país, obviamente hay un ejercicio de poder un tanto sutil, ¿no? Es un poder más de coerción antes que desafiar al poder del sistema patriarcal, ¿no? Es decir, eh, hay mujeres que en la actualidad y también antes de la guerra, pues en estas comunidades se mueven tan bien dentro de esta estructura patriarcal, y obviamente en la vida cotidiana funciona porque no es tan cierto esta idea de ver a estas mujeres como mujeres totalmente desvalidas, ¿no? Entonces hay medios por los cuales ellas se agencian y obviamente sacan provecho, incluso capitalizan esa victimización, entre comillas, ¿no? Entonces, todo este juego pues se nota en la vida cotidiana, ¿no? Y obviamente estas mujeres sabemos que en un sistema no funciona del todo muy bien, ¿no? Siempre va a haber otras mujeres relegadas dentro de, digamos, de estos patrones tradicionales. Y finalmente, o sea, son estas mujeres quienes de alguna forma no encuentran protección dentro de una estructura patriarcal. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres con las que trabajo, que se han involucrado, digamos, en las filas de Sendero, son mujeres que de alguna forma han sido como que depuradas, nunca han sido protegidas por este sistema anterior. Por ejemplo, una de ellas proviene de una familia pobre, pero también de una familia
de pura mujeres, ¿no? O sea, no tienen hermanos, entonces, en una comunidad, en un sistema tradicional, el no tener hijos o descendientes varones era como ser huacha, ¿no? Eran pobres, en términos de que no hay quien les haga respetar, ¿no? No tenía una parentela masculina donde las mujeres se sentían protegidas. Y muchas de estas mujeres pues siempre han sido transgredidas sexualmente o se burlaban los mismos varones, ¿no? Había esto, ¿no? Ellos no encontraban ese respeto. En cuanto a las otras mujeres que sí tenían parentelas masculinos amplios, primos, hermanos mismos, tíos, entonces estas mujeres sí eran como que muchos recuerdos de estas mujeres hablan de un pasado, por ejemplo, con abundancia, con mucha familia, mucho respeto, ¿no? Llevaban una vida de casados y tenían un futuro muy prometedor. Pero, ¿qué pasa con esas otras mujeres, no? Por ejemplo, que no encontraban esa protección, ¿no? Y de alguna forma los mismos, la misma familia sentía carencia, ¿no? De todo ello, entonces es donde estas mujeres, claro, ya hay escuela en estas, pero obviamente es primaria hasta tercer grado, una de las escuelitas en Ajo, ¿no? También en las zonas altoandinas, en Paria, entonces, ya son mujeres que están yendo a la escuela, pero cursan pues los cursos básicos, ¿no? Transición o primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Entonces, son mujeres que de alguna forma intentan encontrar, en este caso cuando llega Sendero a la comunidad, intentan entrar, es decir, como que calzan y además son experiencias de mujeres que están yendo a estas comunidades donde, por ejemplo, ven a una mujer, nosotros podríamos decir, ¿no? En términos bien empoderadas, mujeres que empiezan a discursiar de que prometiendo, por ejemplo, la justicia social, ¿no? Esa brecha que para ellos con una educación de tercer grado, pues ellos no van a ser profesionales, una cosa así, ¿no? Que ven también cierta protección dentro de, digamos, del partido. Mientras eres la compañera, pues te sientes protegida, ¿no? Nadie te puede tocar, es decir, nadie te puede violentar, ¿no? Y entonces hay esta protección y también hay estas ganas de, por ejemplo, de luchar por el respeto, ¿no? Como individuos, como mujeres. Creo que eso es un tanto una especie hay que pensar que también la ideología senderista acá en las comunidades se apropia, pero de distinta forma, ¿no? Es más local. En principio estamos hablando, por ejemplo, de comunidades que luego de la reforma agraria, el tema de lo que son en torno a la propiedad de la tierra, pues hay un caos, ¿no? Porque hay comuneros que no tienen tierras, otros que tienen mucho, entonces Sendero también llega con esta promesa de la tierra es para quien lo trabaja, ¿no? Entonces, toda esta estas promesas, pero también que se van concretizando en el camino, ¿no? Entonces, desde la experiencia de estas mujeres, pues era un espacio donde ellos podían entrar, ¿no? Porque había un ambiente más femenino, porque la compañera o el compañero que venía con la compañera a estas comunidades, que los que llegaban, pues siempre venían en pares, ¿no? Un varón, una mujer, o siempre había mujeres. Entonces, estas mujeres empiezan a encontrar ese otro espacio de protección
y también avisorando un futuro en el que ellas van a tener respeto, ¿no? A su cuerpo, pero también un tanto una promesa de vivir en una sociedad distinta, ¿no? Más igualitaria, más justa. Entonces, todas estas cosas gatillan a estas mujeres, por ejemplo, a involucrarse, ¿no? Claro, hay también otras motivaciones, como por ejemplo el mismo hecho de huir de casa, porque la educación con rigor anteriormente también es muy, digamos, sentido en estas comunidades. Entonces, hay múltiples motivaciones, ¿no? Pero entre los cuales, pues, señalo estas. Entonces, estas mujeres, pues, de pronto, están subvertiendo el orden de la comunidad mismo, porque entendamos, también sabemos que las autoridades locales pues siempre eran varones, ¿no? Estas autoridades, y ahora estas mujeres son las que están alzadas en armas, empiezan a mandar en la comunidad. Es más, por eso es que era algo interesante, un comunero también del lugar que también era, en su juventud formaba parte de la guerrilla, ella decía, ¿no? Ya estas cholas ya no las podíamos ni tocar, ni mirarlas, ¿no? Ni rozarle las faldas, porque en una pues te daban vuelta, ¿no? Ellas no te perdonaban, ellas eran las más sanguinarias, las decididas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, a estas mujeres en un espacio público, pero para sus congéneres y para la población, digamos, mayor o tradicional, estas mujeres pues eran muy escandalosas, ¿no? Incluso malcriadas, ¿no? Con estos autoridades varones, ¿no? Entonces, como se estaban poniendo a igual. Entonces, era un tanto, por ejemplo, la reacción de la comunidad muy tradicional, ver de pronto a estas mujeres que decidían, incluso decidían quién moría, quién vivía, ¿no? Entonces, claro, por eso es que hay muchas mujeres en estas comunidades, vemos que se enrolan en Sendero, ¿no? Es más, incluso Sendero de repente no era parte, obviamente no ha llegado a la comunidad un tanto para revalorar a estas mujeres, ¿no? O sea, ellos tenían pues abanderaban una ideología concreta de llegar al poder, ¿no? Entonces, incluso para Sendero, pues estas mujeres o estas comunidades eran pues la masa plana, como se podría decir, ¿no? Entonces, pero también podemos ver de que dentro, cómo estas mujeres, ¿no? En la comunidad mismo se apropian de esta ideología senderista y bueno, tratan de acomodar a sus necesidades, ¿no? Estamos viendo entonces una revolución más localizada en este caso, ¿no? Entonces, y ahora más, si hablo de mujeres, con tinte más de mujer, ¿no? De estas comunidades. Entonces, es por ello que hay una especie de también contracampaña ideológica, porque al causar este revuelo en una comunidad muy tradicional, estas mujeres, sus pares o la comunidad misma, sus abuelas, sus madres, ¿no? Empiezan, hay una especie de relatos que surgen y ven a Sendero como el mal, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el que, o sea, Sendero llega en términos morales en la comunidad a transgredir, por ejemplo, bueno, la moral mismo, ¿no? En la comunidad, porque es como que están matando a sus padres. ¿Cómo es posible eso, no? Es pecado. Como dice que cuando ellos se están involucrando y cuando los padres le enfrentan, entonces ellos los están matando, ¿no? Y hay mucho de estos relatos en varias comunidades, no solamente en esta parte de Tambo, sino también
para la parte de Huanta, ¿no? Donde hay hasta ahora, ¿no? Hay como, es como, por ejemplo, a estas futuras generaciones se habla de sendero, quizá no tanto en el término de muerte, sí, pero también hasta ahora llegan a este eco de estos relatos de, por ejemplo, de cómo Sendero transgredía o, digamos, Sendero propagaba el mal, ¿no? Y entre las mujeres fue aún peor, porque era como estas mujeres han caído en perdición, ¿no? Al irse a las guerrillas, estaban lejos del ojo vigilador de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, ellos estaban en la guerrilla y muchas de las mismas mujeres decían, pues, no, estas mujeres han caído en perdición, como que una transgresión del lugar de las mujeres, ¿no? Estos son como que se están acostando con todo, con todos, digamos, de la guerrilla, estas mujeres quiénes son, incluso empiezan a decir, dice que tienen sus hijos, pero es hijo del comunismo, Comumpa, Pipa Churingia, ¿no? Entonces, hay una interpretación desde la comunidad mismo de cómo estas mujeres, más allá de ver, digamos, la actoría política, partidaria que ellas están viviendo, un tanto esto es opacado desde estas lecturas más tradicionales, ¿no? Y obviamente visto como que estas mujeres están yéndose a la perdición, ¿no? Entonces era como que el límite de la moral, ¿no? Política en la comunidad. Entonces, esto es lo que de alguna forma eh, eh, hace de que hablábamos en un inicio de estas mujeres, que finalmente nosotros que siempre vamos a hacer trabajo de campo, siempre las mujeres aparentemente no tienen una decisión dentro de las cosas públicas comunales, digamos, en una comunidad X, pero resulta que son estas mujeres las que son como una especie de guardianas, ¿no? De la moral, de la comunidad, porque tú tranquilamente podrías relacionarte con un varón en términos de hablar de política y esas cosas, pero para las mujeres siempre vamos a ser como que sospechosos, ¿no? Ellas siempre son más discretas, más cuidadosas. Entonces, estas mujeres son las que finalmente también eh, digamos, esta idea de utilizar el poder sutil, precisamente son estas mujeres quienes manejan, ¿no? Entonces, no en tanto, digamos, encarar o desafiar al sistema tradicional patriarcal, sino dentro de ello, pues obviamente hacen mil ingenios de cómo, por ejemplo, esto digamos, va a lograr en la comunidad dentro de la cotidianidad, ¿no? Entonces, estas mujeres cuando empiezan a enrolarse, ¿no? Estas mujeres jóvenes en la mayoría, es que, claro, o sea, duró muy poco, como tú decías, o sea, digamos, hay un punto álgido donde Sendero tiene bastante acogida, ¿no? Y son generalmente la primera etapa, ¿no? Porque hay una escuela de formación que las mujeres, muchas de ellas también reconocen porque hayan aprendido a leer, a hablar en público sin miedo, ¿no? Entonces, pero después, un tanto cuando empieza la lucha armada, ya un tanto empiezan, ya desaparece toda esta idea y ya van a luchar, a pelear, ¿no? A las incursiones, entonces es cuando empiezan a desertar, un poco hay un descontento de los mismos militantes, muchas de las mujeres van a volver a la comunidad y claro, otras no están allí, pero también, digamos,
es interesante esta experiencia de estas mujeres, porque después vamos a ver mujeres que finalmente nunca van a poder volver a la comunidad, ¿no? Porque van a ser principalmente, como decía, estas mujeres que estaban asumiendo cargos importantes dentro de la guerrilla, ¿no? Entonces ellas eran las más visibles y un tanto las mismas mujeres son quienes de alguna forma sus pares en la comunidad son las que van a ser un tanto o digamos hasta crueles con ellas, ¿no? Porque este hecho del terruqueo, precisamente por cómo se entiende la actoría en todo esto de las mujeres, de estas mujeres, es que cuando vuelven siempre van a ser vistas no como pues una guerrillera política que sigue un partido, ¿no? Entonces, más bien son como que estas putas, ¿no? Estas mujeres cualquiera que no son dignas de tener marido, ¿no? Entonces, en los primeros años, digamos, cuando ellos vuelven a la comunidad o a al seno tradicional, moral de estas mujeres, ellas no terminan por calzar. Entonces, digamos, terruqueadas, el cuerpo de ellas lleva un estigma tan grande en la vida cotidiana, imagínate, son tu familiar finalmente, ¿no? Son tus parientes. Entonces, es tan fuerte porque estas mujeres nunca van a encontrar, por ejemplo, rehacer su vida normalmente, como podríamos decir, como cualquier otra comunera, porque de por medio está, por ejemplo, estas son pues estas mujeres que han caído en perdición, son las obras de los terrucos, ¿no? Incluso de los militares, porque estos cuerpos se vuelven un cuerpo como que tan fácil de violentar sexualmente, incluso por los mismos grupos paramilitares o también en este caso cuando son detenidas, ¿no? O incluso en la misma comunidad, los comités de autodefensas, ¿no? Entonces, también son cuerpos que entendido en un contexto de limpieza de sendero, son los cuerpos que de alguna forma van a concentrar ese pecado, ¿no? Entonces, de haber militado. Claro. Y el terruqueo en las mujeres, en estas comunidades, se entiende en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de los varones, digamos, militantes, igual que estas mujeres, es muy distinto, porque ellos, su actoría siempre va a ser entendido en términos políticos, ¿no? Entonces, hace que cuando vuelven a la comunidad o capitulan, como ellos dicen, pues son parte de los comités de autodefensa o los que guían a las patrullas o los llamados winchos en estos lugares. Entonces, son ellos quienes de alguna forma para ellos funciona toda esta política de inserción en términos políticos, ¿no? En cambio, para las mujeres es una experiencia muy distinta, ¿no? Por lo que acabo de explicar. Entonces, claro. Finalmente es como que vuelven, claro, para ellas es como que ha habido un momento en el que pensaron, había una esperanza, ¿no? De cambiar su condición, lograr respeto, ¿no? Para las mujeres, pero esto es muy fugaz, ¿no? Y es trágico también, ¿no? Es muy fugaz, se estrellan y cuando vuelven es el sistema mismo anterior, ¿no? En donde ellas no encuentran de alguna forma respeto y cuando vuelven es aún peor, ¿no? Entonces son sus mismos pares incluso cómplices de algunas, digamos, de algunas sanciones al cuerpo de estas mujeres senderistas, ¿no?
Claro, y justo es esta propuesta de Sendero como un partido político que tenía un movimiento eh, femenino, popular, que llega de manera distinta y es acogida, ¿no? Y creo que uno de los aportes muy importantes dentro de tu tesis es justamente esta interrelación o esta conjunción que existe entre dos esferas, ¿no? Una, la de encontrar fisuras al sistema patriarcal local con sus matices en una determinada comunidad quechohablante andina, y la otra de encontrar discursos, prácticas que validan este mismo orden. Entonces, no es como algo dicotómico, sino que hay una confluencia de ambos y que está constantemente presente, ¿no? Y lo otro que planteas es justamente esta política de un poder, del ejercicio de un poder sutil, pero también de un arte de tantear, y relacionado también a estas, no sé si poder llamarlo como unas políticas de cuidado y de afianzar la maternidad como algo que pueda consensuar, ¿no? Algo que pueda enunciar una manera distinta de la experiencia de las mujeres en la vida cotidiana. Y teniendo en cuenta estas tres concepciones, y ya para ir cerrando, cómo estas categorías que vas construyendo a través de las interacciones que vas recogiendo nos pueden permitir para poder pensar nuestra sociedad escindida en contextos de bicentenario y para poder también rebatir en cierta medida estos imaginarios y estigmas que aún cargamos hasta la actualidad en nuestra sociedad de Ayacucho. Sí, bien. Creo que la tesis tiene 4 partes, ¿no? En la primera, yo en verdad ya entro de lleno a lo que, a donde, por ejemplo, hablo sobre la mujer y el poder y las artes, por ejemplo, de la política. Bueno, cuando hablo en esta parte de la tesis, a partir, bueno, lo hago a partir de experiencias etnográficas, ¿no? De cómo voy observando y encuentro que estos son, digamos, patrones que se repiten en muchas de estas mujeres, ¿no? En las comunidades vamos a ver mujeres, digamos, muy, no sé si usar empoderadas, no me gusta la palabra, pero bueno, mujer, la tesis tiene 4 partes, ¿no? En la primera parte yo entro de lleno o llego a desarrollar precisamente este ejercicio de poder sutil que tienen estas mujeres, ¿no? Cuando hablo de estas mujeres que cuando uno va a las comunidades son mujeres que eh, digamos, uno puede pedir consejos, puede pedir qué puedo hacer, qué no, qué es en cuestión de ser, qué es ser una buena mujer, ¿no? Entonces, son estas mujeres las que de alguna forma poseen o ejercen este poder sutil, ¿no? Que tiene que ver más con, bueno, reitero que cuando para hacer, digamos, para llegar a plantear esto, pues yo hago a partir de las experiencias etnográficas, de vivir con estas mujeres, de observar en su vida cotidiana, de cómo, por ejemplo, estas mujeres gozan de este poder sutil que está, digamos, que está arropado de tanto ingenio, ¿no? Casi artístico, de saber moverse en situaciones, en espacios, y también ellas son las que finalmente fisuran, al parecer, aparentemente, a este poder
totalitario, que uno no puede escapar dentro de una estructura patriarcal, ¿no? Entonces sí hay un espacio de contestación, pero obviamente no de manera directa, ¿no? Sino de manera sutil. O, por ejemplo, incluso el tema de las mujeres podemos usar este tema de victimización, ¿no? Con nuestra condición de mujer, es más, incluso capitalizamos todo eso cuando un varón se asoma a, digamos, a estos espacios donde las mujeres estamos envueltos en chismes, incluso podemos hacer nuestras pataletas, lloramos, podemos hacer escándalos, en las mujeres está permitido, ¿no? Pero en los varones no. Entonces, a través de estas cosas, por ejemplo, esto trabajo a partir de James Scott, lo que él trabaja, por ejemplo, el tema de el poder de los desvalidos, ¿no? Una cosa así. Entonces, en este caso, este es el poder de la infrapolítica, él lo dice, ¿no? Entonces, y las mujeres aprovechamos estos espacios, ¿no? Pero también las mujeres, no es cierto que cuando uno llega a una comunidad y observa un escenario, una reunión comunal, donde las mujeres supuestamente están un poco aislados, ¿no? De la reunión, están como que a un lado, ¿no? Están chismeando, están juntas hablando, pero también escuchando, ¿no? Pero las personas que deciden son las autoridades, ¿no? En este caso, casi la mayoría masculinas, ¿no? Pareciera que las mujeres pues no tuvieran voz, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Porque finalmente estas mujeres ya en casa, ¿no? Es como que eso fuera una escena, ¿no? Una escena pública. Pero tras la escena, las mujeres han decidido, han calculado, han tanteado, como ellas dicen, ¿no? Porque ellas siempre te van a decir, una buena mujer es la mujer que sabe tantear, ¿no? Porque los varones no saben tantear, ¿no? Y son como más emocionales, una cosa así, ¿no? Quienes lo repiensan, lo tantean, somos las mujeres, dicen, ¿no? Y así es una buena mujer, ¿no? Entonces, pero también en público, obviamente estas mujeres siempre van a dar como que es el escenario de los varones, ¿no? Nada tienen que ver ahí. Entonces, las mujeres están allí, pero digamos, para poder vigilar, más bien custodiar la palabra del varón en términos de los intereses, por ejemplo, comunales o familiares, ¿no? Entonces, a las mujeres vas a ver meterse en estos espacios es desde su condición, ¿no? Por ejemplo, había una reunión comunal en alguna de las comunidades de Jaropampa, llegamos, entonces era para la apertura de la escuela, ¿no? Entonces las autoridades estaban en luchar en que se distritalice, ¿no? Esta comunidad, porque pues así tenían mayores recursos, intereses más políticos o algo así, ¿no? Pero para ello tenías que cumplir requisitos, tenían que reactivar el funcionamiento de la escuela, de la posta, ¿no? Entonces muchas de las madres de familia, pues sus hijos estaban en la capital del centro poblado, en Jaropampa. Entonces, ellas no querían traer, ¿no? Entonces, estaba el profesor que le habían asignado esa plaza, había venido, y obviamente en una reunión casi ritualizada, de formalismos, ¿no? En donde el presidente comunal, señor Tomás, le dice, no sé de la palabra nosotros también, nosotros habíamos ido a tomar fotos o a registrar, a ayudarle en eso, ¿no? Entonces ya empiezan a reunirse, entonces es cuando las mujeres estaban pues en lo que es, y de paso era una faena, ¿no? Hemos hecho la limpieza de la comunidad, de la escuela, y las mujeres pues estaban cocinando, ¿no? En el fogón dentro de la casa comunal, y donde empiezan a hacer su reunión, las autoridades, claro, entonces las mujeres están calladas, hablando, y de pronto pues la autoridad
en una forma protocolar, a nosotros también nos hace partícipe, nos presenta y habla de su docente que se va a incorporar, y como ya habían quedado en las anteriores reuniones, padre de familia que no matricule en la escuela, ¿no? En esta escuela, pues van a pagar una multa de tantos, ¿no? Entonces, y así las mujeres empiezan a hablar entre ellas un poco disgustadas, es cuando de pronto interrumpe ese escenario y Sonia, de unos 35 años, se levanta y dice, ¿no? ¿Cómo es posible? Al profesor, ¿no? Le dice, ¿cómo es posible? Usted es un borracho, nosotros sabemos que nuestros hijos no aprendían, venía un martes, se iba un jueves, cada vez que íbamos estaba ebrio, ¿qué enseñaban nuestros hijos? No, yo no voy a matricular a mi hijo en esta escuela, ¿no? Entonces, no me importa si es que se va a distritalizar, así yo tengo una escuela, o sea, irrumpen y le siguen las otras mujeres, y empiezan a decir, sí, tú eres un borracho y ustedes son alcahuetas, una cosa así, en tanto ese lugar ceremonioso se convierte en una especie de donde las autoridades, el profesor, de lo que de repente su discurso era, bueno, yo les voy a apoyar, yo soy su profesor, matriculen a sus hijos, de repente un tanto estaba presente un profesor de la universidad, ¿no? Entonces, eso se rompe, ¿no? Entonces, es como que la autoridad, el señor Tomás, el profesor, o sea, no sabían cómo controlar todo ese bullicio que se había generado de pleitos de mujeres, algo así, ¿no? Entonces, de pronto el profesor se pone bien rojo, no sabía dónde meter la cabeza, porque las mujeres directamente le dijeron, tú eres un alcohólico, no enseñas nada, ¿no? Entonces, es como que ese diálogo que ellos ya habían pactado y en una especie de oficializar en el espacio público, se pierde, ¿no? Las mujeres entran así y un momento es que los varones empiezan a recuperar el espacio y empiezan a decir, ya, señoras, cállense, tenemos visita, ¿no? Pero las mujeres seguían, entonces es como que, y obviamente esta conducta, las mujeres, o sea, y esta mujer es presidenta de una asociación de mujeres que tiene, una cosa así, entonces, pero sabe, por ejemplo, en qué momento y cómo, y obviamente cuando no pide disculpas, finalmente es como que reducen, bueno, ya son señoras, ¿no? O sea, son mujeres, como que su actuar es así, pero ya las mujeres habían como que boicoteado esta reunión, ¿no? Entonces, pero también hay estas formas en donde las mujeres nos justificamos así, porque la conducta del varón no es así. Imagínate que un varón haga esto, entonces creo que no va. Entonces, hay como que estos espacios de fisuramiento, ¿no? De contestación, pero de manera sutil, disfrazada, ¿no? Y que las mujeres se mueven muy bien, ¿no? Entonces, es un ejemplo que pongo. Claro. Y Entonces, además van apelando, ¿no? A la moralidad, al resguardo de lo moral, de que tiene actitudes que dañan la moralidad de cómo debe ser un humano, cómo comportarse, y a partir de ahí se enuncian también. Qué interesante. exacto, ¿no? Entonces, pero también hay otro, digamos, una forma también de control sutil, precisamente es que estas mujeres en un espacio, por ejemplo, yo he asistido mucho a las reuniones, incluso días antes, a reuniones importantes en estas comunidades, donde la comunidad ya define una posición y donde las mujeres también participan, ahí participan, ¿no? O incluso en casa, y ya saben qué es lo que tienen que decir en ese evento que tiene que ver en beneficio de la comunidad, cuando llega una autoridad de repente del distrito o la región, ¿no? Incluso cuando vienen partidos políticos, o sea, ya saben.
Es por eso que las mujeres cuando están en estos espacios, en la hora, o sea, en el día de la reunión oficial, algo así, pública, estas mujeres pues obviamente saben de qué están hablando y cuando alguien está un poco de repente saliéndose de los acuerdos, ellas sí participan, ¿no? De la forma en que ellos crean conveniente. Entonces también es un poco complejizar esta mirada que tenemos en términos de dentro de una estructura patriarcal. Con esto, por ejemplo, no estoy diciendo que no hay, eh, digamos, maltratos familiares o en este caso directamente a las mujeres, claro que hay, ¿no? Pero también hay digamos, este poder sutil que muchas mujeres son beneficiadas, actúan de esa forma, ¿no? En la vida cotidiana. Y otro, digamos, otro acto bien sutil que apelan o apelamos también, porque me considero también allí, quizá también es el tema, por ejemplo, otra forma aparte de la victimización es el tema de la maternidad, ¿no? Como siempre, reitero, estas mujeres siempre van a apelar al tema de lo moral, en ello también la moral familiar, la maternidad también es, digamos, es una condición que estas mujeres, muchas mujeres van a sacarle provecho, ¿no? Eh, por ejemplo, en un contexto de guerra, muchas de las mujeres, cuando sus esposos han estado detenidos, ¿no? En las bases militares, confundidos, por ejemplo, como senderos, o cuando ellos hacían patrulla, ellas van a ir a negociar como mujeres. Es más, cuando hay abusos de la base militar o la marina en su tiempo en Tambo, estas mujeres sí van a encararle directamente, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Están robando nuestros animales, ustedes no vienen a cuidarnos, ha habido anoche incursión, ustedes dónde estaban, las mujeres sí van a tener, digamos, esta confianza de encarar digamos, en este caso, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en cambio los varones no pueden hacer eso, están en un contexto donde los varones que van allá pueden desaparecer, ¿no? Desaparecen, le dicen, ya, son unos terrucos, todos adentro y nadie sabe, ¿no? Entonces, hay estas... Y bueno, eso es en un contexto de guerra, pero también en un contexto, digamos, antes y después de la guerra, también vemos que también esta condición de la mujer también es, pues, perdón, redundando, una condición que las mujeres pueden sacar partido, ¿no? De manera sutil. Y otro también es el acto, bueno, ya lo dije, ¿no? El acto de, en un inicio de un poco porque las mujeres nos apropiamos tanto de los espacios públicos y privados, ¿no? Quizá en el público nos apropiamos pensando en el ejercicio de este poder sutil, en lo que son las esquinas, las ferias o estos espacios que aparentemente no son políticos, ¿no? Los chismes donde discurren, no sé, pues las noticias de la comunidad y estas cosas. Entonces, también las mujeres nos podemos enterar cuando vamos a lavar la ropa, no sé, a este lavadero público, como una especie de río, canaleta que tienen, nos enteramos de todo, ¿no? Porque ahí está la mujer de la otra autoridad, qué cosas están pensando, y yo como mujer de otra autoridad, de repente que no son amigos, muy amigos, o en tiempos de guerra son como que enemigos, entonces yo ya sé esa información, ¿no? Me he enterado en un espacio informal, entre comillas, ¿no? Entonces, y es un abarque que las mujeres también entramos, ¿no? Y podemos manejar y desarrollar un tanto así como un poder saber, ¿no? Y que a partir de eso nos podamos mover, sugerir bien, podamos tantear como lo dicen muchas mujeres, ¿no? Claro. Bueno.
Sí, y entonces, gracias por darnos todo este panorama muy rico y hay mucha etnografía que nos cuentas ahora. Y ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cuáles serían las líneas pendientes de investigación, pensando principalmente a las personas que están estudiando, sea antropología u otras ciencias sociales y que puedan estar viendo este video? ¿Qué otras temáticas aún serían necesarias de investigar o repensar esta misma investigación, así como tu tesis, por ejemplo, muestra este otro lado de la historia de una mujer, de mujeres militantes a Sendero Luminoso, pero mujeres indígenas, quechohablantes, rurales, en un determinado espacio y lo que significa para ellas vivir la cotidianidad en una situación de posguerra, ¿no? Al igual como otras temáticas, ¿cuáles podrían ser estas posibilidades o estos caminos aún pendientes de investigación? Mm, Sí, yo creo que quizá como tú lo has señalado, encaminado muy bien en estos dos aspectos, ¿no? Quizá empezar por el último. Si bien es cierto, nosotros como una sociedad, un país post-conflicto armado interno, creo que hay muchas publicaciones, ¿no? Eh, hasta la actualidad, pero aún así pienso que hay, digamos, hay temas o hay espacios que se tiene que trabajar precisamente porque ahora, en cuanto vivimos, digamos, una crisis política en la actualidad, y a veces uno no olvidamos entender, digamos, lo que suscita ahora en términos políticos en el país. Es bueno pensar en términos de procesos históricos, ¿no? Entonces, cuando uno, es decir, habla en términos de procesos históricos, pues hay un antes, ¿no? Y viendo como tal, 4 décadas y un poquito más no es tan lejano, ¿no? Es como que el mañana de un ayer en donde nosotros como país hemos vivido una situación muy difícil, pero también ahora entendiendo un poco más desde espacios, por ejemplo, más particulares, determinados, o casos también de las mujeres, ¿no? Entonces, hay mucho que decir en ese sentido, creo yo, ¿no? Porque fácilmente hablamos ahora mismo, estas mujeres hay que entender que, o las personas que se involucran en, en las filas de Sendero también, a veces olvidamos este matiz político en un contexto, digamos, de marcadas diferencias sociales, étnicos, ¿no? Entonces, finalmente, a veces nos deja, creo que como sociedad tampoco hemos sanado en términos de repensar qué fue finalmente o quién es este otro actor, ¿no? Que es Sendero. No es un extraterrestre, ¿no? No es un condenado, son personas al igual que nosotros, ¿no? O sea, que tienen esperanzas, quizás frustraciones. Con esto no estoy queriendo un poco justificar la violencia, la magnitud de la violencia que este grupo causó al país, para nada, ¿no? Pero también creo que es un pasado del que no queremos hablar, es como que nuestro baúl oscuro, ¿no? Y casi y no queremos estar allí o no queremos ni asomarnos, pero cuando quizá la respuesta al, estaría dentro de ello, porque, por ejemplo, Onuk, cuando publica su texto en el 2018, ya sugiere, por ejemplo, querramos o no,
la participación de las mujeres en el Perú como tal, en términos de política, del ejercicio partidario, político, obviamente está en ese baúl negro que nosotros no queremos reconocer, ¿no? Entonces, también un poco como ciudadanos ahora, en un contexto de crisis política donde todo pasa, todo es permisible, nuestros derechos vulnerados, pero también esta apatía o quizá de los ciudadanos mismos a organizarse políticamente, de dar respuesta, ¿no?, a esta crisis política que estamos pasando. O sea, no se puede porque precisamente hay una especie de trauma en términos políticos de asumir que soy de izquierda, ¿no?, sin que nadie me terruquee, por ejemplo, ¿no? O entonces, yo pienso que quizá también los problemas que hoy tenemos responden a ese pasado reciente que en nuestra vida política como país. Y creo que más allá de pensar en víctimas o victimarios, pienso que hay que pensar en ese sentido, ¿no? Abrirnos un poco más. Y yo creo que incluso cuando sustenté la tesis, quizá un docente reaccionó como que mi tesis era una especie de hacer proselitismo a Sendero, ¿no? Pero creo que no va por ahí. Creo que si no vamos a pensar estos temas en nuestra universidad o en una universidad, donde lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que también un tanto los trabajos tienen que servir un poco para, bueno, repensar las cosas, y creo que desde ya, por ejemplo, viendo esta experiencia de estas mujeres, quizá con un pasado tan estigmatizado, vivir el día a día, y obviamente pues ellos no están fuera del país, viven dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, también es como que creo que en las condiciones o en la situación en la que estamos, no estamos aún preparados un tanto para, de alguna forma, ver, repensar también el lado de este otro actor, ¿no? Entonces, yo creo que mientras tengamos, digamos, esta especie de rechazo, tan solo de no querer hablar, de postergar esto, creo que no es una solución, ¿no? Creo que a veces los psicólogos dicen que, bueno, hay que conversar hasta con nuestros diablos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también creo que hay mucho por trabajar, ¿no? Estas perspectivas y de alguna forma quizá la tesis también sirva un tanto para, bueno, abrir temas en ese sentido, ¿no? Y lo otro sería, pues, en temas, por ejemplo, en la línea de que son los temas de género, que también sabemos muy bien que se escribe tanto, se habla tanto, pero aún así, por ejemplo, hay una necesidad de querer entender como familia, en una comunidad, en una ciudad, en un país donde hay todavía, digamos, se ve diferencias, porque finalmente como trato de abordar en la tesis, quizá las mismas mujeres somos las que reproducimos digamos, esta estructura tan tradicional, ¿no?